Hola, esto es Hablando en Código, yo soy Hervin Pineda y hoy tengo a José Guillén, que aunque no lo crean, tiene mucha experiencia en analítica de datos, ya nos ha acompañado en varios proyectos, entonces bienvenido José. Hola Herwin, muchas gracias y a todo el equipo de producción por invitarme hoy al podcast. Estoy muy contento de estar aquí, espero que sea un espacio donde podamos aprender mucho y nos llevemos un mensaje real y nada, que también pasemos un trato chévere y nos divertamos. Es así. Y pues sí, un momento real, sí. ¿Y van a aprender? Probablemente sí, la gente que está empezando, que quiere como entender de qué funciona esto, porque uno a veces ni siquiera sabe, yo por lo menos sé más o menos porque hemos trabajado, he visto, pero la gente no es como que diga, uy, ¿qué hará esta gente? No tiene ni idea. Pero empecemos. Entonces, ¿cómo llegó al INTI? Cuénteme cómo es que estamos aquí sentados. Ok, la historia de cómo llegué al INTIC es muy interesante porque cuando a mí me llaman del INTIC yo estaba manejando, ¿sí? Entonces fue como que yo, pues contexto, yo estaba pues pendiente de que tarde o temprano iba a salir una buena oportunidad laboral dentro de todo este mundo de la tecnología. Y fue como, venga, espere, me parqueo, hablamos bien y pues ahí cuadramos. Era un amigo que trabajaba en Intic, me llamó, me dijo que necesitaban un perfil de aprendiz, de pasante para un tema de un proyecto de bastante envergadura en todo este tema operativo de analítica de datos y visualización de información. Entonces fue como que me llamó y me dijo, tipo, eso fue un sábado, no me acuerdo, estaba con mi papá en ese momento, y me dijo, José, me echó todo el cuento y me dijo, lo necesitamos acá el martes. Yo pues en ese momento estaba en Venezuela y fue como una decisión muy rápida en la que literalmente no me lo pensé y fue como que, listo, me necesitan, yo voy. Entonces, digamos que a los 3 días hice toda la diligencia posible para estar acá el martes y ahí ese mismo día empezamos el proyecto. El otro día ya estaba en, ¿qué es esto? ¿Qué hice? ¿Por Sí, qué? ¿Qué es ay, Dios esto de mío. SQL? ¿Por qué? ¿Qué es este montón de datos? No entiendo nada. Sí, pero pues yo sabía dentro pues, de mí que iba a poder con el reto. No, pero sí, creo que teníamos esa necesidad en ese momento de poder construir varias cosas. No eran, según nosotros, no era tan complejo y luego se saliendo y yo, no, eso son un dashboard solamente y cuando vimos era el dashboard que consultaban como 2.000, 3.000 personas para poder tomar datos, para poder tomar decisiones, pero se suponía que era pequeño, pero se Sí, logró. necesitamos más manos. Sí, sí, creo que el equipo también creció en ese momento. Sí. Y eso, esa fue como la historia. Ah, bueno, yo llegué ese día al edificio donde se estaba desarrollando el proyecto y llegué así como ¿dónde estoy? Me Porque dijeron, era, no, es que era un proyecto grande. sí, era un proyecto grande. O sea, sí, Sí, era sí. intimidante. Sí, era Era intimidante para uno. Mi intimidante. primer trabajo y había un Sí. montón de gente, pero eran como 3 pisos. Ujú. Sí. De paso, nosotros nos ubicábamos en el piso, En el en el último, 11.º piso. Entonces fue desafiante, pero fue una experiencia que hoy recuerdo pues con mucho cariño y fue bastante emocionante. creo que eso también me gusta de, aunque haya gente que diga que no, pero pues del trabajo remoto, uno no puede como, no dimensiona. Porque si hubiese sido remoto, usted nunca se hubiese enterado la cantidad de personas, porque estaba el call center, luego estaban los desarrolladores, estaba la gente que hacía soporte, luego pusimos gente que tenía que ver, eran como de Noxop, los que estaban viendo siempre las pantallas para ver que los sistemas Ajá, o sea, funcionaran, y el ajetreo del día era como, esto sí es gigante, o sea, no sí, es yo que me cuando vi mandaron un Excel a esa cantidad cargar. de gente fue emocionante. Sí, eso me gusta. Y ya como un día de José en Lintic, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? Ok, mi día empieza con dailies. Eso creo que es una tarea bastante Sí, sí, sí. Así, repetitiva así dentro del empezamos mundo todo, de con tech. un daily. Sí, Vamos con a el ver qué. daily. Vamos a ver qué hiciste ayer y qué vamos a hacer hoy. Luego de eso me pongo pues con todo este tema del SQL, yo me pongo a revisar la base de datos que esté consultando en el momento. Dependiendo si estoy en un proyecto externo, si estoy en un proceso interno. Indiferentemente de la tarea que me encuentre realizando, me gusta refrescar todo lo que llevo. Si llevo alguna consulta adelantada, qué base de datos tengo mapeadas, en fin. Para posteriormente dedicarme a las tareas que tengo durante el día. Más o menos por ahí a las 10, 11 de la mañana empezar a, ya como uno dice, echar código para sacar lo que necesito sacar ese día. Y bueno, Planificar posteriormente, primero para ver qué va a hacer uno. Creo que eso exacto, es clave de todo. irlo socializando, porque eso es una parte muy importante, creo yo, en todo este medio. Ir socializando las cosas con tus líderes, con tus compañeros,
con todas las personas que necesitan estar involucradas en el proceso, porque esa información es la que se va a ver. Entonces todos tienen que estar bastante como enterados de todo, de todo. Sí, creo que ahorita estamos hablando que la gente quizás no sabe, pero aquí sí hay backend y hay frontend. Sí. No es, Sí, no sí, es sí. solamente No, no, números, no no. es un Excel, sino sí hay separación también. Exacto, digamos que en todo este tema de BI, pues cuando yo estaba recién empezando en todo este tema, a mí me soltaban una base de datos que me decían, haga clic aquí y haga un tablero. Pero entonces, a medida que fui trabajando y trabajando y trabajando, me di a la tarea de investigar cómo era todo ese proceso de extracción de información. Porque yo decía, listo, ¿qué pasa si un día esta persona que me ayuda no está? Eso Escenario, ya. sí, exacto. Entonces yo me puse a investigar por mi cuenta, busqué las herramientas más comunes y entonces ahí empezó mi mundo todo dentro del backend. Entonces fue como motores de bases de datos, entornos, herramientas digitales. Sí, no solo de dashboard vive el hombre, también toca, sí, toca ver cómo cuadramos las consultas, que creo que es importante porque ahí es donde, o sea, la consulta es la que nos da los datos para podernos mostrar. Y pues tiene que estar optimizada, porque Tiene que sí ha estar- pasado en sí, que la sí, ha consulta no está optimizada, se cae la base de datos. Eso nos ha pasado varias veces. O el tiempo de consulta es muy largo. También nos ha pasado un montón, Sí, pero ya lo resolvimos. sí, sí. Un caso real donde con Power BI o SQL no, bueno, creo que es en la unión de los dos, hayamos resuelto un problema. Sí. Hay uno, de hecho, que aquí en la compañía teníamos hace un tiempo, que era que estábamos llevando todo este tema de información interna en un visualizador de datos un poco obsoleto. Yo no sé por qué el Looker, y es que el Looker era lo rapidito, pero como que no es tan genial. No, digamos que era muy rápido para levantar un tablero que usted necesitaba para ayer, pero digamos que no tenía todo este tema de, no era sostenible, ¿sí? Porque digamos que cualquier error se tiraba. Sí, se caía. Sí, y digamos que la presentación no era como, no era tan llamativa, digámoslo así. Entonces, el problema era que las personas no sabían dónde consultar la información. Digamos, todos los líderes, los gerentes de proyectos, demás, digamos que sí tenían bases de dónde consultar su información, porque obviamente eso cabe en el control que tiene la persona, pero no tenía una herramienta que dijera, ya, yo puedo buscar aquí de una, tengo la URL fijada y lo puedo buscar acá y aquí está todo. La solución fue que implementamos Power BI para eso, específicamente para todo ese manejo de personal y recursos, que fue una herramienta que fue bastante, en estos momentos, bastante útil. Sí, porque antes estaba todo suelto. O sea, creo que habían como muchas Todo URLs. estaba suelto y digamos que la gente no sabía dónde buscar las cosas y lo que era que, por lo menos, yo soy un gerente y tú eres pues un gestor o alguien que sabe, yo llevo a ti. Ah, sí. Exacto. Sí, Ya, ahora tenemos la información. ahí, exactamente. la persona- Todo se automatizó mucho más. Sí, eso está bien. Ujú. Días en los que, eso igual nos pasa a todos, o sea, hay días en los que la data está bien estructurada, está normalizada, pero hay días en los que no, hay días en los que no cuadra nada. Sí, hablábamos Aparte de uno sentarse a llorar, de que aparte de una lloradita y a seguir, ¿qué más? respirar café, sí, y ya. Sí. Pues yo siento que cada vez que pasa eso es por un problema. Entonces siento que la forma de atacar eso es identificar el problema, ¿sí? Digamos que cuando tú te piden un requerimiento puntual y es una base de datos muy grandes, tú tienes que empezar a mapear toda la información que tienes. Entonces cuando estás desarrollando la consulta, digamos que en un join o en una integración de información, pueden generar problemas de duplicidad de datos, datos en blanco, registros con caracteres especiales que no se estén viendo y eso se va a ver más adelante. Entonces son todas cosas que tengo que arreglar yo aquí para que a quien vaya a hacer el frontend, o si lo hago yo mismo, pues sea mucho más fácil, ¿sí? Y se vuelva más fácil la tarea. Sí, claro, me han pasado varias veces. Y me toca solucionarlo aquí para que al Herwin del futuro no le cause problemas porque Tal cual. Y digamos que cada problema es se rompió. Claro. O sea, a veces el tablero se rompe porque Ujú. no, pues los datos no son lo que espera. Sí, entonces, ¿qué se hace? Identificar el problema, buscar la solución. Y sonará un poco genérico, pero realmente se dice fácil, pero no lo es. No, o sea, a mí no puede pasar un montón de tiempo. Sí, obviamente. Me ha pasado con Postgres,
cuando no va a hacer consultas, que él dice que tengo que hacer un cast del valor y entonces él espera de uno a otro, pero a veces hay diferentes tipos y se vuelve un problema. A mí me ha pasado que por lo menos yo he trabajado también con temas financieros en el que la base de datos está en integer, por ejemplo. Entonces cuando yo descargo la base de datos y la voy a conectar a Power BI, la mueve a texto y te da un 0 de más por defecto. Entonces me ha pasado que muestran registros de X valor y no sé, como trae un 0 de más, muestra 10 veces su valor. Entonces son cosas que dicen como que... Y la gente dice, no, pero es solo un 0. Nada. Sí. Es un 0 que Es un puede causar cero, problemas. puede causar muchos problemas. La gente lo ve irrelevante hasta que en el sueldo. Es Exacto. un 0 de más. Sí. O un 0 de menos, es como, Sí. está complicado. Entonces, todos esos son temas de lo que tú decías de casteo de variables que uno tiene que ir como mirando, comprobando y para pues mostrar la información que es. Sí, yo también. Y a veces sí hay cosas que no hay manera de que cuadren. Me ha pasado también que hago consultas y las hago como mal. Pues obviamente, las hago como no, las hago mal. Y me traen otra información que no esperaba. Y me voy con eso y después yo, pero ya va, esto está raro. Sí, eso pasa mucho. Eso es una mala práctica, un resabio en la que hemos caído todos, pero la idea es mejorar, que es que como todo este tema de la inteligencia de negocios es muy transversal, cada negocio es distinto. Entonces, tú puedes tener las bases técnicas en cuanto a SQL y programación bien definidas, pero si tú vas a hacer vas a desarrollar una query por simple instinto, lo estás haciendo mal. Porque primero tienes que entender qué información es la que tienes que hablar. Y posterior a ello ya, pues ahí para adelante. Yo aquí sí he usado inteligencia artificial. ChatGPT, tome la estructura de datos, ayúdeme a conseguir este dato porque necesito algo puntual. Sí, pero digamos que en proyectos que tú te planean, Pero en la vida real toca analizar. sí, toca analizar porque digamos que vas a estar en ese proyecto un largo periodo de tiempo y tienes que entender Sí, la claro. información que estás teniendo. No, y pues saber qué es cada tabla, cuáles son los campos, dónde está. Sí, toca entender todo. Toca entender el negocio desde los datos. Exacto. ¿Cómo se comportan? ¿Qué muestran? Porque pueden ser dígitos y nombres de personas. Sí, Pero pero toca saber qué. Aparte, o sea, yo me imagino, porque yo la verdad, Power BI, solamente los tableritos ya. Sí. El que uso es como Locker porque es más fácil para lo que quiero hacer. Y consulto otros orígenes de datos. Tengo base de datos. ¿Qué más puedo conectar yo Power BI? También se pueden conectar archivos planos como Excel, CSVs, JSON, porque digamos que cada requerimiento es distinto. Uno se va a... Y el negocio tiene N cantidad de archivos donde yo quiero que... Y digamos que un cliente puede tener información almacenada en Postgres, MySQL o Server, o la puede tener en un Excel. Que es lo más común. Sí, no debería, pero es lo más común. Entonces hay muchas. También se puede descargar información de Azure y se puede pegar a Power BI. Y nada. El Power BI se puede conectar directo al Azure. Sí. Ya saben, vamos a conectar. Hace rato estábamos hablando del primer proyecto que en ese momento se veía desafiante, pero me imagino que ahora que ya tiene más experiencia, deben haber otros Sí, que dijeron como, eso está difícil, pero ya viéndolo desde la perspectiva, pues no era tan difícil. ¿Cuál ha sido el más desafiante hasta el momento? Uy, pues. ¿Y por qué? La verdad ese proyecto sí era muy difícil. Sí. Pero bien. Sí. Pero... la vara alta. Sí, no, sí, pero o sea, cuando ya uno tiene más experiencia y ve muchos proyectos diferentes, podría decir que un reto muy cuesta arriba que tuve fue una vez en un proyecto donde se acumulaba mucha información, fue levantar un modelo relacional. Sí, porque haga de cuenta que nosotros llegamos al proyecto, nos dieron credenciales a la base de datos y nos dijeron, necesitamos un reporte donde veamos esto y esto y esto para dentro de 2 semanas, 3 semanas. Entonces tuvimos que entrar, lo que te digo del entendimiento del negocio, que es muy importante, tuvimos que entrar a cada una de las tablas y ir viendo campo por campo cuáles eran las llaves, cómo esas tablas podían hacer match para posteriormente sacar un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá y terminar el producto final, que era lo que nos estaban pidiendo. Pero eso se dice fácil, pero eso fue trabajo de noche, trabajo un poco más de lo esperado, que pues al final dio su fruto, porque fue un modelo bastante estructurado y ordenado, y nos sirvió como de guía para generar los joins y las queries que íbamos a generar. Entonces digamos que eso es paso por paso. Primero es entender, después
crear... El entendimiento es el que más le consume a uno. Sí, Pero igual, hay cosas que se ven simples cuando usted las cuenta. Se dice, no, hice un formulario que usaron 1.000.000 de personas. Y la gente dice, es un formulario, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tiene? Pero eso por detrás tiene un montón de ingeniería, como dice, para que se guardaran los datos, para que no se cayera, para que toda la gente pudiera entrar. O sea, hay un montón de cosas que igual solo los que entendemos bien sabemos lo complicado que fue, pero cuando uno le va a contar, mamá, hoy hice un formulario para 1.000.000 de personas y Sí, yo tengo arroz. Y me ha pasado, yo lo cuento y me dicen como que, bien. Sí, y de hecho, rescatando eso que decías, de que nosotros solo entendemos qué hicimos para lograr eso, otra parte de ese trabajo que es muy gratificante es cuando tú haces un producto, y me ha pasado aquí en la compañía, lo consumen y lo consumen en masa. Digamos que lo que decía al principio de los tableros que mostraban información de las gestiones y los equipos, yo me ha pasado que he ido por la oficina acá y como pues los monitores siempre son grandecitos, yo veo que están consultando un tablero mío. Entonces fue como que es gratificante ver que lo usan. Y el del primer proyecto lo consultaron. Lo que pasa es que no lo podíamos ver. Entonces uno no sabe el impacto, como que si uno lo pudiese ver de las decisiones que tomaron, uno dice, esto también es tan importante. Sí. Pero sí verlo ahí es mejor. Eso no hay manera de negarlo. Una base de datos. Tengo acceso a cualquier base de datos. ¿A cuál le gustaría tener acceso? Solamente para ver qué hay. Diversión, analizar. Y yo creería que la base de datos de ChatGPT. Sí. Hay cositas. Sí, hay cosas muy interesantes, la verdad. Sí, yo creo que... no, la verdad no me imagino que pudiese hacer yo ahí. Sí, no, es que digamos que no es una base de datos en la que tú sabes a lo que vas. Porque tú puedes decir una base de datos Facebook, información de gente. También me gustaría, pero es raro. Sí, es raro. Pero ChatGPT no. ChatGPT hay información de todo. Bueno, la de Facebook, para rescatarlo, me gustaría más por la arquitectura que tiene. Porque ellos tienen como grafos. Entonces sería genial por eso. Solamente para ver qué arquitectura tiene. Sí, porque es que esos niveles de información... O la de Twitter. Es interesante. La de Twitter. Es interesante todos los recursos que usan para montar esa arquitectura. Sí, yo me iría también ChatGPT y Twitter. Y Twitter. Sí. Porque hay un flujo de información loca. Muy interesante. Y de hecho, la inteligencia artificial de Twitter, Grok, consume como información de ellos en tiempo real. Entonces, funciona. Y ya como para ir cerrando, hoy yo me acabo de levantar, cosa que quisiera que escribieran a ver si eso pasa. Y yo digo, tengo unas ganas de analizar datos hoy, o sea, pero estoy que me hecho SQL en una base de datos, pero de locos. ¿Qué consejos le daría a esas personas que se levantaron con ese pensamiento y van a empezar hoy su carrera? Yo les aconsejaría que primero consoliden muy bien sus bases en todo este tema. Lo que decía hace un momento, las bases técnicas. Y que nunca se limiten a aprender. Digamos que en todo este tema de los datos hay muchas herramientas y en el tema del desarrollo en general, hay muchas herramientas que a veces no suelen estar tan contempladas, pero que al final y al cabo pueden ser un poco más económicas, más fácil, y pueden arrojar el resultado que uno quiere, que uno espera desde el principio. Entonces, ¿qué consejo? Yo les diría que nunca se limiten a investigar, nunca se estanquen en las fuentes de información de aprendizaje que están en internet, sino que utilicen foros de información. Digamos que yo he tenido que utilizar muchos visualizadores distintos: Power BI, Tableau, Metabase, QuickSense, que esa es una parecida a lo que el estudio, y en cada una es distinta. Son como los lenguajes que pueden tener un poquito la misma lógica. Se parecen, pero no, son distintos. diferentes. Entonces, la mejor, yo soy de pensar que la mejor formación es la que uno se puede dar, porque realmente usted sabe cuál es su problema. Sí. Y usted sabe cómo buscar la solución a ese problema. Entonces, digamos que nada, no hay límites en todo lo que es tema de aprendizaje, todo lo que es tema funcional. Sí hay que entrar a evaluarlo, porque bueno, tú no vas a decir que listo, puedo usar tal herramienta, pero ¿tiene licencia? ¿Tiene capacidad de información?
Sí, toca hacer un análisis grande, a veces uno se va por... Tiene una curva de aprendizaje larga, no sabemos. En un proyecto, igual, toca investigar todo. Íbamos a implementar Tableau. Ok. Porque alguien nos dijo, no, es que Tableau es el mejor que hay. Sí, nunca hay nada mejor que eso. ¿Cuál fue el problema? Que para lo que íbamos a hacer, $50,000. Entonces, ahí es donde dice, realmente Tableau Pro no sea el que necesitemos en este momento. Sí. Pues para cada requerimiento es distinto. Sí, claro, si hubiesen los $50,000 y eran como mensuales, algo así, porque eran muchos usuarios. Sí. Y ya, ese siento que sería mi consejo. Ok. Y no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Ese también sería mi consejo. Y los foros son buenos, porque en los foros se aprende por experiencia de las personas. Entonces ellos le van echando el cuento, que eso en ChatGPT no lo consiguen, y es el cuento de cuál fue el problema, y ustedes, esto me hace sentido, cuáles fueron los problemas que la gente pasó y cómo lo fue resolviendo. Que eso lo enriquece a uno para futuras soluciones. Que en ChatGPT, sí, él me da la solución, pero los foros también son importantes. Sí, obvio, y los foros, pues yo siento que yo pongo muy por encima los foros, porque uno pueden pensar que uno no aprende de experiencias ajenas, uno tiene que también darse sus Sí, claro. encontronazos para aprender, pero realmente en internet y en los foros hay muchos recursos interesantes para usarlos día a día. Y más en proyectos que son tan así. Sí, rápido. Muchas gracias, José. Nos vemos en una próxima oportunidad. Seguro lo invitamos por aquí para experiencias, cosas. Seguro van a salir otros proyectos nuevos que algo bueno debemos traer para que la gente conozca también qué estamos haciendo. Recuerden que estamos hablando en código, tu podcast full stack. Esto es un podcast creado por Lintic.